¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Karen de Rosario Cañas Villa. Este es mi proyecto integrador para la materia de electricidad y magnetismo. Mi matrícula BNL 102426, mi profesora Nancy Domínguez Díaz. Estamos a 31 de agosto del 2024. Primera pregunta de mi proyecto integrador: ¿qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad hoy en día? Primero que nada, los circuitos eléctricos son caminos cerrados por los que fluye la corriente eléctrica, conectando varios componentes como resistencias, condensadores, interruptores y fuentes de energía. ¿Cuál es la importancia que tienen hoy en día? Primero, en la tecnología y la electrónica, los circuitos eléctricos son la base de todos los dispositivos electrónicos que usamos a diario, por ejemplo, los teléfonos móviles y hasta computadoras y electrodomésticos. En la energía y el transporte, estos facilitan la energía eléctrica en hogares, oficinas y fábricas. Son esenciales en sistemas de transporte como trenes eléctricos y los vehículos que hoy conocemos como híbridos. En la comunicación permiten el funcionamiento de redes de comunicación, incluyendo el Internet y, como lo mencionaba, dispositivos móviles. Y en salud y medicina, en el campo médico, los circuitos eléctricos son cruciales para el funcionamiento de equipos como monitores cardíacos, máquinas de rayos X y otros dispositivos de diagnóstico y tratamiento. Siguiente pregunta: ¿a qué se refieren las leyes de Kirchhoff? Y dos aplicaciones prácticas que se le pueden dar. Primero, son fundamentales para el análisis de circuitos eléctricos y se dividen en dos principios. Primera, ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de tensiones de Kirchhoff. Esta primera establece que la suma de las corrientes que entran en un nodo, o sea, el punto de conexión, es igual a la suma de las corrientes que salen de él. La siguiente ley afirma que la suma de las diferencias de potencial, o sea, el voltaje, alrededor de cualquier lazo cerrado en un circuito es igual a cero. ¿Cuáles aplicaciones prácticas podemos tener? Primero, el análisis de circuitos complejos. El diseño de placas de circuitos impresos para dispositivos electrónicos. Estas leyes ayudan a calcular las corrientes y voltajes en cada componente y así se asegura del funcionamiento correcto y eficiente. En sistemas de energía eléctrica. En esta, la distribución de energía eléctrica, las leyes de Kirchhoff se utilizan para analizar y diseñar redes de distribución. Con esto incluye la determinación de corrientes y voltajes en diferentes partes de la red. Así se garantiza una distribución segura y eficiente de la electricidad. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Primero, las fuentes de alta tensión son dispositivos que suministran energía eléctrica a un voltaje más elevado, generalmente superior a 36 kilovolts. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones en los circuitos eléctricos? Primero, como ejemplo, en el transporte de energía, la alta tensión se utiliza para transportar electricidad a largas distancias desde las centrales de generadoras hasta las subestaciones cercanas de consumo. Aplicaciones industriales. Esta también en entornos industriales, las fuentes de alta tensión son cruciales para alimentar maquinaria pesada y equipos que requieren grandes cantidades de energía, como por ejemplo, pues de ahí hornos eléctricos y motores de gran potencia. Redes de distribución. En las redes de distribución eléctrica, la alta tensión se transforma a niveles más bajos mediante los transformadores comúnmente conocidos. Este es para el uso seguro en hogares y negocios. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Tenemos diferentes. El primero es el análisis nodal. Este método se utiliza en la ley de corrientes de Kirchhoff, como ya lo había mencionado, y se utiliza para determinar los voltajes de un circuito. Después, en análisis de malla, se utiliza la ley de tensiones igualmente para determinar corrientes en las mallas, o sea, los lazos cerrados de un circuito. El teorema de Thevenin es útil para analizar circuitos con múltiples componentes, para calcular la corriente y el voltaje de carga específica. El teorema de Norton es similar al Thevenin, pero simplifica el circuito a una fuente, corriente equivalente y una resistencia en paralelo. La superposición. Este método se aplica a circuitos lineales con múltiples fuentes. Se analiza el circuito considerado una fuente a la vez mientras se apagan las demás. Siguiente, ¿cuáles son las aplicaciones del capacitor?
Primero, almacenamiento de energía. Los capacitores almacenan energía eléctrica y la liberan cuando es necesario. El filtrado. En fuentes de alimentación, los capacitores se utilizan para suavizar fluctuaciones de voltaje, eliminando el ruido. Acoplamiento y desacoplamiento. Los capacitores permiten el paso de señales de corriente alterna mientras bloquean la corriente continua. La corrección del factor de potencia. En sistemas de energía industrial, los capacitores se utilizan para mejorar el factor de potencia, reduciendo pérdidas de energía y aumentando eficiencia en el sistema. Y los sensores. Algunos capacitores se utilizan en sensores de humedad, presión y otros parámetros ambientales, donde los cambios de capacitancia se pueden medir y convertir en señales eléctricas. Número 6. Resonancia y sintonización. En circuitos de radio y televisión, principalmente, los capacitores se utilizan junto con inductores para crear circuitos resonantes que pueden sintonizarse con frecuencias generalmente específicas. Arranque de motores. En motores eléctricos, especialmente en aplicaciones domésticas como ventiladores y compresores, los capacitores se utilizan para proporcionar impulso inicial necesario para arrancar el motor. Muy bien, esto es todo. Muchas gracias.